Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Esta es ya nuestra última charla del Tech Leads Venue. Ya así rapidito se nos fue pasando el tiempo del Tech Leads Venue. Muchas gracias entonces a todas y todos por unirse a esta nueva y, como dije, última sesión. Hoy tenemos a Andrés Hernández, que nos va a estar presentando el tema de Systems Thinking. Para comentarles así un poquito de Andrés. Andrés es actualmente nuestro director de tecnología, es Gapster hace ya 10 años y le gusta mucho pintar en acuarela, salir a caminar un poquito con Akira. Akira es su perrita, así que bueno, Andrés, no siendo más, del escenario todo es tuyo, muchas gracias. Gracias, Juan David. Sí, te voy a hablar un poquito hoy de System Thinking, contarles algunas cosas de liderazgo relacionados a esto, ya que también es un evento muy relacionado a Tech Leads Venue y la parte de Tech Leads tiene que ver con mucho con liderazgo. Voy a hacer un par de aclaraciones. Esto es una intro, ¿verdad? El System Thinking es un tema gigantesco que puede estudiarse mucho. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Eh, Hay diferencias, tal vez hay semánticas sobre pensamiento sistémico, pensamiento de sistemas, pensamiento sistemático. No soy experto con esa parte ahí de la semántica, lo que sí entiendo es que pensamiento sistémico y pensamiento de sistemas sí se pueden usar como lo mismo. Pensamiento sistemático sí es otra metodología más lineal de cómo hacer las cosas paso a paso, ¿verdad? No sé si hay personas acá que han escuchado sobre esto, porque se confunde mucho también con design thinking, y design thinking es otra metodología completamente diferente, ¿verdad? Entonces, que tal vez es más popular y sé que tal vez hay muchas personas en GAP que son expertos, especialmente si han llevado cursos de UX o algunos cursos de liderazgo en algunos lugares. Design thinking se vuelve un poco más popular. Lo que va a hacer la aclaración acá, esto no tiene nada que ver con design thinking, no son mutuamente excluyentes, se pueden combinar. Podemos usar System Thinking con Design Thinking, tienen un approach diferente. Design Thinking más va de lo grande como hacia lo pequeño. System Thinking va en la inversa, más desde lo pequeño hacia lo grande, y lo vamos a ver un poquito poco a poco. Bueno, hechas las aclaraciones, vamos a comenzar por decirles que esto no es nuevo. Realmente esto viene de los 80, los 90, hay muchos libros, los libros de la izquierda, y pues estoy empezando un poco al revés, dando lo que es como la literatura, un poco de estas cosas, ¿verdad? Son algunos libros conocidos, pero vienen de hace mucho tiempo ya análisis de pensamiento sistémico, de pensamiento de sistemas. Eh, Uno de los libros más recientes, tal vez este es el de The Model Thinker, que no lo he leído, pero parece que está muy interesante relacionado a este tema. Los dos libros de la izquierda son como libros más clásicos de ya de los años 90, se empieza a trabajar sobre estos temas. Y los tres tal vez que están ahí, tal vez han sido como los más recientes en relación a esto, pero que han sido como populares, y especialmente algunos de esos autores, como la última del libro que se llama Donella Meadows, que también sale por ahí muchas referencias alrededor de este tema. Eh, este que voy a contarles hoy yo está muy basado en un curso que llevé de este señor que se llama Patrick Kua. Él tiene un curso sobre System Thinking, entonces mucho de lo que yo llevo, lo voy a contar es basado en ese curso, pero hay mucha teoría al respecto. Si se preguntan quién es Pat Kua, yo personalmente le puedo decir que es una de las personas que admiro mucho, siempre admiré cuando era desarrollador como un referente en temas de liderazgo técnico. Recomiendo mucho seguirlos, y principalmente si a ustedes les apasiona el tema de Tech Leads, este libro de Talking with Tech Leads, que lo tenemos en la librería de Gap y que William, estoy seguro que en algún momento ahí, si alguien tiene acceso lo puede pedir, es muy interesante porque uno se identifica mucho con todas las historias que se van contando en este libro. Tiene otros libros importantes como el Handbook de Retrospectivas. Nunca lo he leído, pero suena interesante, por si les gustan más esos temas de Agile y otros temas ahí de arquitectura. Eh, Patrick Kua es un referente en temas de liderazgo desde hace muchos años y de liderazgo técnico. Es un australiano que se ha dedicado mucho tiempo a cómo hacer mejores tech leads y cómo hacer mucha teoría alrededor de qué significa ser tech lead en un tech lead exitoso.
y he trabajado en grandes industrias y grandes compañías de software siempre, entonces todo eso también se relaciona mucho con esto. Por si lo quieren buscar en algún momento, una recomendación personal. Pero bueno, empecemos con dos, yo diría que frases poderosas que están por ahí. La primera es, todo sistema está perfectamente diseñado para hacer los resultados que tiene. Si funciona es porque está diseñado para funcionar, si falla es porque fue diseñado para fallar. Entonces, en la buena teoría, esto es un poquito filosófico acá y vamos a hablar de unas cosas filosóficas ahora más tarde, un poquito más profundos. De si el sistema hace lo que está pensado hacer, que nosotros creíamos que hacía otra cosa, bueno, deberíamos arreglar el sistema para que haga lo que realmente creemos que debería hacer, ¿verdad? Pero esta es una frase famosa de Donald Berwick de hace tiempo que realmente responde un poco a cómo funcionan las cosas. La segunda, de alguien ahí también un poquillo más famoso, Albert Einstein, decía, los problemas que hemos creado en el mundo de hoy no pueden ser resueltos por el mismo nivel de pensamiento con el cual fueron creados. Si seguimos pensando lo mismo, vamos a seguir creando los mismos problemas. Si queremos arreglar un problema, necesitamos empezar a hacer un cambio de mentalidad, pensar diferente acerca del problema que queremos arreglar. Y hay frases ahí, hay frases típicas que usamos nosotros de, si sigo haciendo la misma receta, voy a seguir obteniendo los mismos resultados, ¿verdad? Esta herramienta de pensamiento de sistemas, lo que trabaja mucho es en cómo podemos hacer un shift de mindset en algunos problemas. Pero vamos a ver, para entender un poquito qué es System Thinking, vamos a usar una analogía de QA acá, que yo seguro que muchos la conocen, que es la diferencia entre Black Box Testing y White Box Testing. Cuando hacemos pruebas de caja negra, usualmente es cuando mandamos algo, no nos interesa saber cómo funciona por dentro, solo probamos la entrada y el output, la salida, ¿verdad? Y vemos que todo funcione. Esta es la forma en que más o menos la gran mayoría de las personas en la humanidad interactúan con el mundo. Nosotros usamos las cosas sin pensar cómo funcionan. Nos montamos una escalera eléctrica en un centro comercial y muy pocas veces nos ponemos a pensar cómo funciona la escalera eléctrica. Nos montamos en un elevador y no nos ponemos a pensar cómo funciona, si hay un sistema de pesos que tiene que, cómo hace para terminar un nivel a otro. Nosotros llegamos siempre a usar las cosas en el mundo y la mayoría de veces lo hacemos de forma black box testing. No lo analizamos tan profundamente. ¿Por qué? Porque no podemos pasar exactamente, muy bien, Melissa, vivimos en un cuerpo humano que no sabemos ni cómo funcionan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no podemos sentarnos a analizarlo todo. Nosotros vamos muy automático por el mundo. Así es como interactuamos con los sistemas. Cuando son pruebas de caja blanca, más bien es cuando exploramos cómo es todo por dentro, cómo funciona todo por dentro. System Thinking va más hacia eso. Cómo empezar a ver todos esos insights, cómo todo que está conectado, cómo que todo funciona para poder ver cómo resolver un problema. Un par de definiciones ahí tal vez para empezar a entrar en el tema es que uno es un conjunto de conceptos en el cual podemos entender y cómo se influencia un sistema sobre el tiempo, o tal vez más completo, una forma de pensar, un lenguaje para describir y entender las fuerzas de las relaciones que modelan el comportamiento de un sistema. Y aquí vamos a hablar de que cuando hablamos de pensamientos de sistemas, no estamos hablando solo de sistemas informáticos. Cualquier cosa es un sistema. Ya les decía, el elevador, puedo modelar cualquier cosa en el mundo como un sistema. No tiene que ser exactamente un sistema informático, ¿verdad? Este es como un approach de que trata de analizar las cosas como en el big picture. Cómo empezar a ver todo desde arriba para ver de ahí qué partes puedo empezar a entender que están haciendo que el sistema no funcione y cómo puedo hacer que esto mejore. Hay un concepto, se me acaba de olvidar ahorita, pero bueno, ahorita me recuerdo, que la mayoría de veces cuando hacemos algo, lo arreglamos una vez, ¿verdad? Y
y ya, eso es una respuesta causa-efecto. Pasa algo, lo arreglo y listo, continúo. Pero vuelve a seguir pasando, lo arreglo, continúo. ¿Se han sentido tal vez en una situación en la que ustedes siempre hacen eso, pero nunca van hacia atrás y buscan cuál es la raíz del problema para arreglarlo bien, sentarse, arreglarlo bien y que no siga continuando? La mayoría de veces nosotros somos más dados como seres humanos a hacer eso. La puerta está medio ahí que no funciona, pasamos, la arreglamos ella para que siga sirviendo, seguimos y ahí hasta que la puerta se caiga, nos sentamos a arreglarla. Pero veamos, muchas veces, pocas veces sacamos el tiempo para decir, ok, ¿por qué es que este problema me sigue sucediendo y cada vez que lo arreglo no se arregla realmente? Hago un arreglo temporal porque no me he sentado a ver la raíz del problema, ¿verdad? System Thinking lo que trata de explorar es eso, cómo modelo esto de una forma en la cual yo pueda entender y arreglar las cosas bien. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Lo primero es que esto funciona universalmente. Esto no es algo específicamente de compu. O sea, está muy asociado a todo lo que son sistemas de informáticos y los programas y todo esto, pero puede servir para modelar un problema de marketing, puede servir para modelar un proceso de recursos humanos, puede servir para modelar cualquier cosa, cuando se empieza a usar como una herramienta para modelar qué es lo que está sucediendo. De hecho, algunos de los ejemplos que vamos a revisar son modelados alrededor del liderazgo. Nos ayuda, y lo más importante de esto es una herramienta más en esta cajita de herramientas que podamos llegar a tener. ¿Por qué? Porque cuando hay una expresión que me causa mucho impacto, es que cuando solo tenemos un martillo, todo lo empezamos a ver como un clavo. Si nuestra única herramienta es un martillo, todo lo queremos resolver con un mazazo, porque todo lo vemos como un clavo. Entonces, al tener un martillo, un serrucho, un desatornillador, ya empezamos a tener mayores herramientas para resolver problemas de forma diferente. Esto es nada más como ver cómo podemos tener una herramienta más para nuestra cajita de herramientas de resolución de problemas. Puede ser Design Thinking, puede ser cualquier otra metodología de resolución de problemas que ustedes quieran utilizar. Esta es una más. Entonces nos ayuda a agregar una más a esa cajita y no ver todo como un clavo. Nos ayuda un poquito a anticipar el futuro, podemos empezar a notar patrones que se repiten en sistemas y empezar a ver señales de esto, de cómo podemos arreglarlos bien desde raíz. A veces nos ayuda a ver lo que no está tan visible como tan obviamente, y ahorita vamos a explorar un poco más esto. No todo está así tan claro a la luz muchas veces cuando queremos encontrar cuál es la raíz de un problema. Bueno, nos ayuda a resolver problemas. Okay. Pero para esto vamos a empezar a entender qué es un sistema. Si agarramos un elefante y lo descomponemos en partes, las orejas, la cabeza, la nariz, las piernas, las patas, la cola, el tronco. Si yo tengo todas esas partes tiradas por un lado, no estamos agrediendo ningún elefante, nada más, digamos que este es de peluche, o de madera, como quieran hacerlo, es las partes tiradas en sí, las expando sobre una mesa, conforman un elefante. La realidad es que no. Si yo vuelvo a pegar todas las partes, pero las pego en cualquier orden, pongo la cabeza encima de la cola, las piernas encima de la cabeza, hago otra cosa, ¿eso constituye un elefante? Tampoco. ¿Qué hace un elefante? Un elefante. Y aquí, bueno, por cierto, esto tiene muchos temas de filosofía, entonces hay cosillas ahorita que voy a dejar algunas cosas que tal vez se pueden llevar para la casa de analizar un poquito en temas de filosofía. Y la respuesta es la combinación, cierta combinación de ciertas partes en cierta manera es lo que hace un elefante un elefante. Y eso es lo que nos va a introducir en qué es el pensamiento de sistemas. Si yo tengo ciertas cosas que se combinan de ciertas formas, voy a tener ese sistema que quiero. Para entender un sistema hay tres componentes muy importantes que necesitamos empezar a entender. Los elementos que lo componen, y aquí los elementos usualmente se trata de pensar en cosas que yo puedo contar o medir, ¿verdad? De alguna forma, son cosas contables o medibles. Las conexiones, y ya les voy a explicar que en realidad aquí son las interconexiones. Hay una diferencia entre una conexión y una interconexión que también
impacta aquí un poquito, y el propósito. Si yo tengo un punto A y un punto B, y hago una línea entre ambos, A está conectado con B. Si yo agrego un punto C y un punto D y empiezo a crear conexiones entre todos, esos puntos no están conectados, están interconectados. Y eso produce una diferencia, como en el grafo que está en la imagen. La interconexión de las partes es clave en un sistema. ¿Cómo defino el límite hasta donde yo quiero los boundaries, a donde yo quiero llegar a un sistema que yo quiero modelar? Bueno, eso va basado en el propósito, qué es lo que yo quiero hacer, hasta dónde quiero llevar esta discusión, cuál es el problema que yo quiero resolver, porque todo en la vida está interconectado, digamos, tenemos un montón de partes que se conectan con todo, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo hacerlo tan grande o tan pequeño como lo quiera modelar. Y también hay que entender que todo esto es un poquito abstracto en algunas formas, de que no todo es como, no hay respuestas correctas, no hay formas correctas, cada quien puede sentarse a modelar las cosas desde su forma de ver las cosas. Pero sí es muy importante empezar a utilizar formas visuales para modelar las cosas, y ya lo vamos a hacer un poco más por los modelos de pensamiento. Si yo me imagino algo y se lo cuento a alguien, esa persona puede que no necesariamente dibujó en su cabeza la misma idea que yo tenía. Puede que probablemente haya dibujado algo diferente. Vamos a hacer un ejemplo. Y aquí nos empezamos a hablar como algunos temas de liderazgo. Tenemos dos equipos, el equipo A y el equipo B. Y este es un equipo, aquí vamos a ver si algunas personas en algún momento se sienten identificados en algún momento de la trayectoria de su carrera en la industria del software. Ambos equipos tienen 5 elementos, digamos que tienen 5 desarrolladores, todos tienen la misma cantidad de elementos, ambos equipos. Digamos que para cuestiones del ejercicio, todos son igualmente inteligentes, todos tienen una experiencia combinada equivalente, digamos, tienen como la misma experiencia, pero vamos a hacer una diferencia. El equipo A es el equipo Rockstar. Ese tiene una fama en la compañía que es, dele un proyecto y lo sacan, ¿verdad? Se lo dan siempre casi sin pulgas, cuando siempre tienen que hacer ya un pase a producción, el deployment sale perfectamente. Es el equipo que vive de su gran fama. El equipo es el caso contrario. Más bien, su fama es realmente negativa, son conocidos por prometen más de lo que dan, de lo que sacan, hablan más de que van a hacer cosas y no salen. QA tiende a tener como este equipo le sacan un montón de pulgas y cada vez que tienen que hacer un paso de producción, más bien hay que ver cómo le asignan más personas para que no hayan tantas sorpresas o problemas, porque siempre hay problemas. ¿Suena familiar? ¿Alguna vez? ¿Cuál es el resultado emergente de estos? Bueno, y sí, gracias. Si usan reacciones es muy fácil de ver que están ahí como conectados con el tema, entonces les agradezco mucho si usan reacciones. ¿Cuál es el resultado emergente de esto? El equipo 1 produce sistemas de alta calidad. El equipo 2 produce sistemas de muy mala calidad. La pregunta que uno hace es que no, unos son más buenos que otros. La respuesta es, los dos pasaron por el mismo proceso con tratamiento, por el mismo proceso de onboarding y dijimos que tenían todo como una misma característica. Y lo primero que hace un lead dice, no, entonces voy a agarrar a una persona del team 1, del team A y lo voy a meter en el team B. Es como la primera solución que dice, para ver si acaso todo esto se arregla. Y probablemente ese resultado solamente no es lo que arregla definitivamente el problema. Eso es lo que la gente como que dice, voy a agarrar a este y va a cambiarlo y eso va a producir un cambio, ¿verdad? Digamos que tenemos 2 proyectos. Y aquí el tema que vamos a ver es que la clave está en las interconexiones. Esa es la clave de lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que empezar a revisar son las interacciones dentro del equipo. ¿Qué también se comunica el Team A entre cada uno de sus miembros? ¿Qué tanta información se comparte el Team A comparado al Team B? ¿Qué tanto una persona en el Team A puede decir, no sé la respuesta, alguien me puede ayudar? O en el Team B, más bien eso es como visto como algo negativo, como no puedo hacer eso. Uy, me digo eso y me sacrifican o
me hacen bullying o voy a ver como la peor persona, el que nunca sabe por qué me contrataron. Son historias que hemos escuchado todos en algún momento en algún equipo, ¿verdad? Y aquí es donde viene la clave. Cuando no hay interconexiones en un equipo, no hay resultados. Diferentes interconexiones producen diferentes resultados. Y esta es una frase también poderosa. Un sistema no es la suma de sus partes, es el producto de sus interacciones. Poner 5 desarrolladores pro, que usted diga, son así pro, que trabajan individualmente, no garantiza el éxito de un producto, porque si no hay una buena interacción entre ellos, no va a funcionar. Incluso podemos poner, y lo hemos visto en algunas veces, en muchos casos, 5 desarrolladores, digamos que con menos seniority, pero tienen una sinergia, una interacción entre ellos altísima, pueden tener incluso mejores resultados que cualquier otro equipo. Un equipo exitoso, y si ustedes analicen, hagan un poco de retrospectiva hacia el pasado, independientemente de que sean técnicos o no técnicos, puede ser el equipo de HR, puede ser el equipo de marketing, puede ser un equipo donde ustedes hayan estado. Los equipos más exitosos donde ustedes han estado, analicen cómo ha sido la interacción en ese equipo. Probablemente si tenían un ambiente seguro, podían decir, no sé, puedo pedir ayuda fácilmente, no habían egos, compartíamos la información, todos aprendíamos, todos nos movíamos. Cuando ustedes han estado en un equipo exitoso, la clave siempre ha sido la interacción entre las partes. Por eso, han escuchado el tema de la regla de los equipos de 2 pizzas. Amazon hizo famoso esto porque obviamente esto tiene un respaldo tal vez ahí detrás de esto y es el mismo, o sea, al final de cuentas todo esto tiene que ver con el número de interconexiones. Si yo tengo un equipo de 3 personas, hay 3 interconexiones. Si tengo un equipo de 6 personas, hay 15 interconexiones entre esas 6 personas. Si ya tengo un equipo de 12 personas, hay 66 interconexiones. Si tengo un equipo de más de 50 personas, ya me voy a miles de interconexiones. Amazon llega y dice, claro, hay lógica detrás de eso, la fórmula es n al cuadrado menos n entre 2 es el número de interconexiones que va a haber entre los miembros de un equipo, n siendo el número de personas del equipo, y llega y dice, para que un equipo sea exitoso, yo ocupo que la interconexión entre los equipos sea muy valiosa. Tener más miembros en los equipos no me garantiza el éxito, más bien me lo hace más complicado. Porque cada vez que yo agrego un miembro al equipo, aumenta exponencialmente el número de interconexiones dentro de ese equipo. Porque todos los miembros del equipo tienen que interactuar entre sí, si no, no son un equipo, ¿verdad? De hecho, el Agile Manifesto, para los que les gusta todo lo de Agile, explica mucho que para que un software sea exitoso, tiene que ser súper cooperativo. Y cooperativo es un juego de nunca acabar. Todo equipo tiene que ser súper cooperativo para que esto sea funcional. ¿Cuál es el objetivo de cuando Amazon introduce esta regla dentro de, bueno, Amazon es una compañía de miles de personas, ¿verdad? Muy amplia, y introduce esta regla dentro de su compañía, se hace famosa, se publica y salen un montón de artículos alrededor de esto. ¿Cuál es la idea? 2 cosas, maximizar la colaboración y la codependencia y minimizar la coordinación de sus equipos dentro de un equipo. Tener equipos gigantescos, la probabilidad de caos es gigantesca. Tener equipos más pequeños y muy interconectados, la probabilidad de éxito es mucho más alta. Ahora, volviendo otra vez al tema de pensamiento de sistemas. No todos los sistemas son fáciles de seguir. Lastimosamente hay cosas que son fáciles de modelar y hay cosas que no son fáciles de modelar. Un sistema que uno podría decir es un sistema fácil de modelar es una red de una compañía, la red de Internet, digamos, o toda la conexión que existe entre una compañía. ¿Por qué? Porque usted agarra un cable y dice, voy a seguir el cable rojo y voy a ver de este punto a dónde me lleva el carro azul y voy a ver de este punto con qué se conecta, con qué router, con qué switcher, con qué cosas. Es muy visual, yo puedo verlo todo ahí, nada más es seguir los cables y hacer el modelado, el mapeo de todos los cables. La vida real no es así. Hay un montón de conexiones que se llaman intangibles o invisibles, no las puedo tocar, no las puedo palpar. ¿Cuáles son esas conexiones en el mundo real? Los procesos,
cómo es que están los procesos dentro de ese equipo, dentro de ese sistema, cuáles son las capas que existen, cuáles productos manejan, los convenciones, los estándares. Es que es un equipo que sigue estándares, es que es un equipo que cada quien hace lo que quiere, o es un equipo que existe esta frase de yo hago lo que los demás hacen, porque aquí llegué y así era así, entonces yo no voy a cambiar nada, porque eh, si todo el mundo deja la puerta entreabierta, yo voy a dejar la puerta entreabierta. Si todo el mundo mueve se sienta del lado derecho, yo me voy a sentar del lado derecho, porque entonces nada más seguimos la convención del equipo, digamos. ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿Cómo se habla del equipo? ¿Cómo no se habla? ¿Cuál es la forma en que la organización establece esto? ¿Cuáles son los datos que se manejan entre el equipo? Las métricas, hay dependencias, es que hay cosas que bloqueamos entre una cosa y otra. ¿Cuál es el vocabulario, el dominio que utiliza? Usamos acrónimos, el equipo habla en términos que no todo el equipo se entiende. ¿Qué pasa si introducimos una persona nueva entre esos sistemas? Y todo el mundo habla un vocabulario que no entiende, esa persona se siente fuera completamente. ¿Cuáles son esos agreements, esos acuerdos implícitos que existen en el equipo? Y todas estas cosas no son fáciles de ver porque no son tangibles. Y ahí es donde empieza a complicarse cómo ver un sistema, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito solo para hacer una pausa acá de un ejercicio mental que es sumamente complejo, pero bueno, es fácil de entender, pero puede que no hay una solución. Juan David Mesa igual les va a compartir un link para que el que quiera leerlo después saque el rato, se lo recomiendo, y es también una recomendación personal. Este es un problema de filosofía súper antiguo que le han dado, hasta la MIT ha sacado artículos resolviendo el teorema del barco de Teseus. Eh, pero se lo voy a contar nada más, no hay respuesta correcta o mala, realmente nada más es un poquito de cómo pues nos puede empezar a abrir la mente sobre muchas cosas. Voy a contar la historia brevemente. Básicamente, digamos, existía un rey llamado Teseus en Grecia hace muchos años, muchísimos años. Supuestamente fue quien fundó la ciudad de Atenas. Él batalló muchas veces, guerras navales, ¿verdad? Al punto que ya cuando ya él fallece, las personas del pueblo de Atenas le dedican un memorial en honor a él, poniendo el barco de Teseus como ese símbolo de recuerdo, de memoria de Teseus por todo lo que hizo por el pueblo de Atenas. El barco era de madera. Conforme va pasando el tiempo, pues alguna tabla se pudre, entonces las personas las van reemplazando, se vuelve a pudrir otra, la van reemplazando, y pues con el paso de los cientos de años, todo el barco ha sido reemplazado. Las partes de madera, para seguirlo teniendo ahí como el símbolo del barco de Teseus, el barco es otro ya. El problema del barco de Teseus es un problema de filosofía gigantesco a nivel de identidad y de quiénes somos. La pregunta aquí es, ¿ese es el barco de Teseus aún? ¿O no es el barco de Teseus aún? ¿O ya no es el barco de Teseus? Y ahí hay un montón de corrientes filosóficas gigantescas desde el punto para los que son como muy puristas, si nos pensamos solo en el material, ya no es el barco de Teseo, ya construimos otro barco. Si lo pensamos más desde un punto de vista simbólico, sí, representa, tiene la misma forma, es todo lo que él hizo, etc. Este artículo que les pasó Juan David, gracias Juan David, explora todavía esto todavía a un nivel más profundo. Se recomiendo que saquen 5 minutos para leerlos en algún momento del día, porque las células del cuerpo se renuevan o sea, duran creo que son 7 años, ahí lo habla un poco el artículo. Así que la persona que era yo a nivel de células, hace 20 años, no es la misma persona que soy hoy. Se ha renovado completamente el ser. Entonces explica mucho, hace un análisis muy profundo sobre qué es realmente el ser y qué es la entidad de una persona. Desde un punto de vista de pensamiento de sistemas, ¿cuál es el sistema acá? O sea, si reemplazamos todos los elementos de un sistema, sigue siendo el mismo sistema. ¿Qué hace un sistema un sistema? Solo porque ya las partes se han afectado, el sistema ya no es el mismo sistema. La realidad es que en este problema filosófico que es antiguo, muy antiguo, este problema
y estoy seguro que la gente que les gusta el tema de filosofía lo ha escuchado alguna vez. Yo no lo había escuchado, me encantó, ¿no? Un poco ponerme a darle cabeza filosóficamente a esto. No hay respuestas correctas o equivocadas. Depende de la perspectiva que le demos a estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo ahí de tarea que un día que no tengan mucho que hacer, puedan hacer su propio análisis alrededor de esto. Y sobre si les causa una crisis ahí existencial de cosas. Ok, pero vamos a ver un poco más simple, volviendo un tema a el modelado de sistemas. ¿Cómo modelamos los sistemas? Vamos a hacer un ejemplo muy fácil. ¿Han visto estas cosas para hervir el agua? Agua caliente, agua fría. Esta es un poco la nomenclatura que usa Pat Cuba para, bueno, que existe por ahí en teoría de cómo modelar un sistema. Básicamente tenemos un sistema, el lado izquierdo que abre agua caliente y el lado derecho que abre agua fría. En la imagen está al revés, pero digamos que el sistema está modelado al revés. Y básicamente todos son los elementos. Recuerden que los elementos son cosas que yo puedo medir, cuál es la posición, cuánto es la cantidad de agua que sale, cuál es la temperatura, y empiezo a mapear todas las interconexiones entre esto, de forma que si aumenta o se reduce, le pongo más o menos. Entonces, si yo abro más el agua caliente, sale más agua caliente, lo cual aumenta la temperatura final. Si yo abro más el agua fría, sale más agua fría, lo cual reduce la temperatura final. Pero si tengo cuál es el target de temperatura, va a haber que comparar y ver si la temperatura percibida, hay un gap entre esa temperatura, entonces tengo que volver a ajustar. Y eso es lo que sucede cuando estamos en un baño que tiene estas dos cosas y queremos obtener la temperatura ideal para bañarnos, por ejemplo, y empezamos a jugar entre el agua fría, abro más el caliente, no está muy caliente, está muy frío, y empiezo a jugar con ese sistema. Eso es esto solo para darles un ejemplo de cómo se moldea un sistema de algo simple de la vida real, digamos, algo que podemos empezar a entender cómo podríamos gráficamente modelar un sistema. Pero damos un ejemplo que también va a ser muy simplificado, porque la vida real obviamente es mucho más compleja, y si queremos modelarlo en la vida real, pues necesitamos meter muchas más variables y sería mucho más complejo, pero solo para entender un poquito. Siempre esa es la disputa de por qué, y lo voy a tratar de hacer un poco más simplificado aún, de que la gente le dice, pero ¿por qué el equipo no va más rápido? ¿Pero por qué el equipo no va más rápido, verdad? Y uno dice, desde el punto de vista más simplificado es, tengo un número de features, entre más features, más días gastamos codificando esos features, entre más codificamos features, el cliente más le va gustando lo que vamos haciendo y va creando más requests, entre más requests va agregando más features. Y ahí se va creando un loop de reforzamiento. Todo esto es como un sistema en teoría, funciona en su más básico punto, ¿verdad? Obviamente no todo funciona así tan simple, ¿verdad? Nada más features, hacemos, salimos, todo es fácil. La realidad no, sabemos que no, todos hemos hecho software que sabemos que no es así. ¿Por qué? Aparecen las pulgas y empiezan a haber complicaciones por mantener un factor de los cuales afectan un equipo. ¿Qué pasa cuando empezamos a tener pulgas? Entonces ya tengo que empezar a tener revisión de la calidad, meto un QA, ya tengo por más features, agrego más test cases, por más test cases, más días pruebo, más días que me tengo que probar, entre más días pruebo, más pulgas encuentro, entre más pulgas encuentro, menos tiempo tengo para construir nuevos features. ¿Cuál es el problema acá? Entre más pulgas y más tiempo gasto, los desarrolladores tienen que estar arreglando pulgas o revisando o validando las pulgas, menos tiempo tengo de producir nuevas características, lo cual empieza a producir menos requests en el lado del customer, menos satisfacción del lado del cliente, y empieza a haber una satisfacción de por qué vamos lento, ¿verdad? Un problema que alguna vez, asumo yo, la mayoría alguna vez hemos estado por ahí. No voy a entrar en toda la matemática de esto, pero digamos, si podemos hacer un análisis ahí, asumiendo algunos números de cuántos, digamos, poniendo 10 features por interacción, cuántos días toma, digamos, hacer un feature, 4 días, cuántos días hacer un test case, 3 días. Empezamos a hacer iteraciones. Lo que quiero resaltar acá es que pasamos de que los primeros sprints, los desarrolladores pasan
concentrados haciendo features, ¿a qué? A que probablemente conforme va pasando el tiempo, nunca tienen tiempo de hacer nuevos features porque tenemos que estar arreglando pulgas y arreglando lo que hicimos y haciendo lo mejor. Y hemos estado ahí, yo. Entonces, es un típico problema clásico de, pero es que el equipo no está yendo rápido. Posibles soluciones, algunas no tan buenas. Vamos a ver algunas cosas que lo primero que pensamos es, no, ahí, meta más desarrolladores. Clásico, ¿verdad? No, entre más desarrolladores, ya con esto se arregla. En realidad no, aumentamos el problema, lo hacemos más grande. Primero, aparte que sale más caro, hay que meter un desarrollador, que no son baratos, que cuesta encontrarlos, que es difícil de conseguirlos. Que hablamos de las interconexiones. En el momento que yo meto una persona más a este equipo, aumenta el número de interconexiones, aumenta el número de opiniones, aumenta el número de discusiones. Todo el problema se magnifica, se hace más grande, porque no estamos atacando cuál es la raíz del problema, ¿verdad? Bueno, entonces alguien dice, entonces no, hagamos menos testing. Pero bueno, nadie que está trabajando para un cliente quiere realmente que el cliente empiece a detectar las pulgas él. Quiere que el producto que está en producción empiece a fallar. Y nadie va a decir esto, porque no es una solución, porque a fin de cuentas no vamos a vivir con un producto. Nadie acá, estoy seguro que va a sentirse orgulloso de construir un software que es malo. Nadie se va a sentir bien. Todo el mundo quiere construir un software que realmente sirve, que realmente funciona. Y alguien dice, no, entonces contratemos una compañía en India que son los que se encarguen de arreglar las pulgas. Y esto es también trae otro montón de implicaciones. ¿Por qué? Porque ahora ese equipo solo se dedica a arreglar pulgas, pero trabaja en una base de conocimiento diferente, empiezan a haber conflictos de fuerzas, porque entonces yo me arregló la pulga, pero entonces me afectó la línea que el desarrollador estaba construyendo. Empiezan a haber discusiones de lado a lado y lo que hacemos es otro problema, una disputa interna fatal. Y todavía llegan a situaciones peores, como alguien dice, no, entonces empezamos a castigar a los desarrolladores cada vez que meten una pulga. Y esto es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Nadie en un equipo va a trabajar motivado. Empiezan a crearse situaciones en las cuales hemos estado. Entonces ya empieza a haber una disputa interna entre los QAs y los devs, porque el QA crea un bug. Y lo primero que el dev va a hacer es reaccionar instintivamente a decir, no, eso no es una pulga, eso era un feature, eso no estaba en el acceptance criteria. No, revíselo bien, usted lo probó mal, y empieza a ver este pleito interno que no trae nunca nada bueno. Todos los QAs aquí estoy seguro que han tenido alguna disputa así con algún dev. ¿Sí o no? Estoy seguro que sí. Y entonces empieza a haber esa disputa interna. ¿Por qué? Porque un buen equipo no pierde días discutiendo si es una pulga o no. Un buen equipo, si es una pulga y no se pierde tiempo discutiendo. Todas estas, la cura es peor que la enfermedad en todas estas posibles soluciones. ¿Por qué? Porque tal vez hay que empezar a ver cómo hacemos un shift del sistema, cómo cambiamos el sistema, ¿verdad? Porque muchas de estas son soluciones de pensamiento lineal. Hago una cosa, meto un parche, pero ese parche produce otro problema más grande, meto otro parche, produce otro problema más grande. Ese pensamiento lineal se llama causa y efecto. Yo meto algo, produce otro efecto en otro lado. Eso hace que los sistemas empiecen a empeorar y la complejidad sube a niveles que llegamos a un pronto y tenemos un problema que está estallando, ¿verdad? Un proyecto que está estallando. Tenemos que empezar a modelar las cosas. Una idea de una posible solución que empieza a reducir este tema es, ¿qué pasa si empezamos a meter tests automatizados y un pipeline de CI/CD en el cual las cosas se prueban automáticamente? Entonces el desarrollador, cuando manda la tarea, automáticamente revisa si pasó los tests automatizados. Entonces esto, a la hora de meter tests automatizados, empieza a hacer un cambio en el sistema, empiezo a arreglar un problema. ¿Por qué? Porque entre más test automatizados, menos días tiene que probar QA y mayor el tiempo de producción porque los desarrolladores van a tener eso. El cálculo en lo mismo de los números no es que el desarrollador pasa de tener siempre sus 40 horas, siempre tiene que arreglar cosas, pero ya es menos. Así una historia rápida, resulta que esto le pasó a HP en algún momento. HP pasó de que en algún momento hizo un análisis del tiempo productivo de esos desarrolladores y ¿saben cuánto eran? 5%.
5% de los desarrolladores era el único que podían dedicar a desarrollar nuevas features. HP llega y dice, con razón nos está yendo mal, no podemos sacar nada, ningún equipo de producción es esto, porque pasaban arreglando cosas. Empiezan a hacer análisis de todo lo que está pasando y resulta que todo esto es producto de cómo estaba diseñado el sistema. Empiezan a hacer cambios de sistema porque, digamos, ellos hacían para las impresoras, existía un mismo, pero un único firmware, digamos, que es como lo que usan las impresoras, y eran idénticos. Entonces empezaron a decir cómo podemos reusar cosas, empezaron a ver cómo cambiaban todo el sistema y pasaron a que poder agregar features nuevos, los desarrolladores podían llegar a tener hasta el 50%, cambiando toda la forma del sistema, porque justamente les pasó todo esto, empezaron a meter parches de parches de parches, hasta que el equipo llegó a decir, no tenemos tiempo de hacer nuevas cosas, y la producción se detuvo, las ventas se detuvieron, y obviamente tuvo que llegar alguien y modelar todo el sistema de HP de nuevo, usando algo como esto, y logró hacer que la producción, que el equipo llegara a tener un 50% produciendo nuevos features y 50% arreglando las cosas. Y eso logró sacar a HP adelante en una crisis que tuvo por ahí, no recuerdo si fue el 2009 o algo así. Ok, vamos a cambiar otro tema que tiene que ver con el propósito. Todos estos temas de pensamiento y sistema al final tienen que ver mucho con cuáles son los modelos mentales que tenemos cada uno. Un modelo mental es básicamente cómo cada quien entiende el mundo, ¿verdad? Nosotros estamos influenciados por los hechos y los datos con los cuales hemos vivido y por nuestras experiencias pasadas. Ninguna persona ve algo de la misma forma porque todos venimos todos somos seres que hemos ido aprendiendo diferentes cosas y hemos ido creciendo de diversas maneras y procesamos la información diferente. ¿Qué es lo que pasa? Todos estos modelos mentales o estas decisiones que vamos tomando modelan nuestras acciones o nuestros comportamientos y todas nuestras acciones, nuestros comportamientos van reforzando o modelando nuestros valores. Pero eso es un producto natural de cómo funciona el ser humano, ¿verdad? Pero al final de cuentas, nosotros, usamos los modelos mentales como la forma rápida de resolver problemas. Esa es nuestra aproximación. ¿Cómo nos aproximamos al mundo real usando nuestros modelos mentales? Yo sé usar esto, entonces voy a usar esto. Algunas veces no están tan bien y producen que produzcamos errores. Algunas veces están bien y todo funciona smooth, pero bueno, por eso es que a veces las cosas no funcionan. Básicamente es por esto. Dos ejemplos rápidos. La primera es que empezamos a manejar un carro. Lo primero que nosotros dicen, no, esto es fácil, esto es una manivela, un pedal, que usted estripa este y avanza, y usted estripa este otro y frena. Bueno, en realidad es al revés, pero y si usted mueve la manivela para acá, esa es a la derecha, y si la mueve para acá, esa es a la izquierda. La teoría suena facilísimo, eso es todo. Conforme empezamos a aprender, a practicar y todo, nuestro modelo mental empieza a crecer en complejidad. Empezamos a entender que hay más cosas, que hay marchas, que hay cositas ahí en la pantalla, en el dashboard del carro que me indican, mira, no tengo gasolina, mira, tengo que chequear esto, tengo que revisar esto, mira, tengo que aprender a usar esta palanquita que me pone la direccional para doblar, la escobilla para si está lloviendo, el agua, el modelo mental empieza a crecer. Empieza a crecer la complejidad, porque ya manejar un carro no era 4 cositas. Ahora hay un montón de cositas más. Tengo que estar viendo el espejo, tengo que estar viendo esto, pero llego a desarrollar un modelo mental. Cuando tengo ya el modelo mental dominado, el modelo mental pasa a ser automático. Entonces yo paso menos tiempo pensando en cómo hacer las cosas, y por eso es que ya cuando una persona tiene muchos años de manejar, se monta el carro y hace las cosas sin estar pensando si metió el freno, si no metió el freno, o sea, uno llega a un lugar a otro y ni se puso a pensar en los detalles de cuando iba manejando. Todos creo que hemos pasado por ahí las personas que manejan. Pero cuando nos sacan de ese ambiente, nosotros tenemos que volver a reforzar o volver a repensar el modelo mental, porque eso pasa, digamos, cuando usted está acostumbrado a su carro y de un pronto a otro, usted llega y usted va a pasear a algún otro lugar, otro país, y usted alquila un carro, pero le da un carro un poquito diferente al suyo, y usted tiene que volverse en ese momento usted tiene que parar, volverse a replantear todo su modelo mental de manejar y empezar a ver, bueno, esto es esto es lo otro, solo que ya lo agarro más rápido, porque ya más o menos tengo las partes y cómo se interconectan y todo lo puedo mover más rápido, pero tengo que volver a reforzarlo, especialmente si en algún momento pasaron de un carro manual a un carro automático, o ahora un carro eléctrico, que tal vez tenga algunos detalles, entonces tengo que ver ciertos detalles,
Eso, sacarnos del ambiente, lo que va haciendo es que reforzamos nuestros modelos mentales. Otro ejemplo, perdón, que iba a mencionar acá es el de programación. La primera vez que yo aprendo un lenguaje de programación, tengo que aprender que son loops, que son condicionales, que son estructuras de datos, que son variables, que son todas esas cosas. Una vez que ya domino, tengo un modelo mental dominado acerca de un lenguaje de programación, aprender otro lenguaje de programación se me hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya conozco la mayoría de cosas, pero ya la adapto a un lenguaje de programación. Claro, siempre va a haber sus pequeñas diferencias, hay algunas librerías nuevas, algunos conceptillos nuevos que trae, tal vez este usa lambdas, este usa otros best practices, entonces, pero yo adapto mi modelo mental y entonces voy modelando cómo yo tomo las acciones alrededor de eso. Lo que pasa es que muchas veces los modelos mentales son invisibles. Usted puede estar en una sala de reunión y los cinco, hay tres personas y todos dicen, vamos a hablar de esta idea. Todos dicen, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero usted que todos salen y todos salieron con una idea diferente. ¿Les ha pasado? Suena familiar. También sucede mucho, porque todos tienen que ver que todos pensaron las cosas desde su propio modelo mental. Y esa es una de las cosas que nosotros que más sufrimos cuando la típica frase, ay, yo asumí que esta persona me entendió, yo asumí que esta persona pensó exactamente igual que yo, y cada vez que yo me pasa esto y me pasa mucho, tengo que empezar a recordar, yo necesito que esta persona realmente dibujarlo o volverlo a replantear o volverlo a hablar con esta persona para que esta persona realmente estemos en la misma página, porque si esta persona sale de la sala de reunión con otra idea y yo con otra idea, cuando traigamos el producto final, no funciona, no pega, no es lo mismo, es otra cosa. Ah, y la frase, es que yo te entendí diferente. Y sí, pero es que todos acordamos lo mismo, pero todos teníamos un modelo mental basado en nuestras experiencias, basados en nuestro conocimiento, basados en todo que era diferente. Por eso, o sea, y aquí hay que aclarar algo, no hay ningún modelo mental que es malo, nada más son diferentes. Pero tener muchas ideas en una reunión, traer todos los diversos modelos mentales ayuda a que una solución sea más rica, más creativa, una mejor solución. Nos ayuda, si todos nos empezamos a mapear una solución, especialmente si es visualmente para todos estar viendo lo mismo, nos ayuda a construir una solución en la cual todos aprendemos. Yo refuerzo mis modelos mentales con las ideas que trajo la persona A, la persona B también aprende algo que trajo la persona C, entre todos construimos algo y todos salimos enriquecidos de la reunión, porque para eso es que interactuamos y todos vemos eso. Al final también tiene que ver mucho con las perspectivas, porque está la clásica imagen no, eso es un 9, eso es un 6, esta es vieja de memes ahí de muchos lados, porque depende cómo cada quien ve las cosas desde una ojos diferentes, desde una perspectiva diferente. Dice un poco ahí la teoría que cuando solo hay una opción, no hay opción de lo que es. Cuando hay dos opciones, hay un dilema, porque entonces es A o B, ¿verdad? Pero cuando empezamos a tener más de tres opciones, hay nuevas posibilidades. Lo que trata esto de pensar en el pensamiento de sistemas es siempre tratemos de tener más de tres opciones o tres o más opciones para poder ver diversas perspectivas, diversos modelos mentales, nuevas ideas, nuevas posibles soluciones. Escenario 1. Voy a hablar dos escenarios rápidamente porque voy como ya contra tiempo, pero entra el tech lead del proyecto llega y dice, hey, vamos a usar esta nueva librería de parciales JSONs. Sale, digamos que este muchacho Charlie de la par y dice, uy, sí, la mejor idea, usemos esa librería, súper fácil, me parece que es la mejor que existe. Ya, pero llega Alex del otro lado, llega y dice, uy, no, esa es la peor idea. Y entonces ya llega el tech lead, ustedes, digamos, en su momento, en algún lugar, ya ustedes están en el dilema. Y si meto esta nueva librería, Charlie va a estar muy contento, pero Alex va a estar muy frustrado. Si mantengo la misma librería que estamos usando, Charlie va a estar descontento, pero Alex va a estar muy frustrado. Como tech leads o como alguna vez líderes dentro de un proyecto de desarrollo, hemos estado en este problema. ¿Cuál decisión tomo? ¿Cuál hago, verdad? Y lo primero que uno tiene que hacer es empezar a ver, acuérdense de
Todas las conexiones intangibles, ¿qué es lo que no estamos viendo? Preguntémonos el por qué. Preguntémonos qué es lo que yo no estoy viendo. Entonces empiezo y me voy y me siento a hablar con Charlie y lo empiezo a entender que es que Charlie ya había usado esta librería, que para él esto usarla es muy fácil porque ya él tiene conocimiento, la ha usado, además la librería está hecha por Google y él ama Google y él ama los productos hechos por Google. Entonces ya tengo unos factores ahí, además que para él dice que esta es la mejor. En cambio, me voy a hablar con Alex y resulta que eh, puede ser, pero puede ser que si los dos tienen que trabajar con esa librería, puede que uno va a estar descontento. Pero voy a hablar con Alex y resulta que él tuvo una experiencia pésima en un equipo pasado, intentando usar esta librería, todo le salió mal, salió regañado, casi que, digamos que hasta lo despidieron por culpa de esa librería. Además, él no es fan de Google, es fan de Microsoft, entonces no le gusta nada lo de Google, entonces yo empiezo a entender los por qué, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo a entender, ahorita tengo un dilema, porque tengo dos opciones, o uso A o uso B. Entonces tengo que empezar a ver cómo traer nuevas opciones para tener nuevas posibilidades. Una posible solución que se puede hacer acá, digamos, como para darles una idea, es yo le digo a Charlie, que sí que tiene conocimiento, ¿qué tal si hacemos un training para el equipo? Para que todos aprendan a usar la herramienta, ya que para él la sabe usar. Si la empezamos a usar por un mes y a todo le funciona y no causa frustración, listo, adaptamos ya a Alex. Si dentro de un periodo de plazo de tiempo esto causa frustración y más bien es problema, creció, seguimos con la librería actual. Y traigo una tercera posibilidad. Escenario 2, y este también se van a sentir identificados. Cuando empezamos a preguntarle a un equipo, a una persona, cuál es su función o su trabajo, y tenemos un PO, digamos, un Product Manager, llega y dice, no, mi función es escribir historias, el desarrollador, escribir código, el QA, encontrar errores, ¿verdad? En la buena teoría funciona así, pero cuando usted ya empieza a recompensar a cada uno de estos por esto, por esa función básica, premiamos a los POs por cuántas historias escriben, a los developers por cuánto código codean, por cuántos features sacan, y a los QAs por cuántos bugs encuentran. Eso es lo primero, una teoría que uno dice, vamos a premiarlo por lo que cada uno de ellos es responsable. Wrong. Problema. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Sí, cada uno se va a enfocar en lo suyo. Entonces, el dev le va a estar cuestionando las historias al PO porque esa historia no tiene sentido. El PO no va a sacar tiempo para estarle explicando las historias al equipo. ¿Por qué? Porque él no lo miden por explicarle las historias, él lo miden por cuántas escribe. Entonces, él se va a dedicar su tiempo a escribir historias, no a explicar las historias. El QA celebra y empieza con ese tema de, encontré una pulga, y empieza a vacilar y, ¿verdad? Y claro, el DF empieza con esa disputa que hablábamos ahora, ¿verdad? Porque ya empieza a haber ese conflicto, porque el QA está celebrando, porque él nada más lo miden por cuántos pulgas saca. Entonces ya empieza esa disputa con el desarrollador de, no, eso no era una pulga, eso no, esa feature no era bug, y todas las cosas que hemos visto, empieza a cuestionar al PO de esta historia, ¿para qué la vamos a meter? Quitemos esta historia, no hagamos esto, hagamos esta otra cosa, y empieza a ser un equipo disfuncional. Solo por que empezamos a premiar a la gente del proyecto por lo que se supone que deberían hacer. El problema aquí es que estamos empezando a premiar a la gente de forma individual. Y empezamos a mover todo a que ellos se enfoquen de forma individual. Hay un concepto que se llama Irrational Artifact Attachment, que dice que entre más tiempo usemos en algo, más irracional nos volvemos hacia eso. Porque ya lo usamos tanto que ya empezamos a ser demasiado irracionales con eso. Y más el tiempo que me va a costar, más el tiempo, más la resistencia que voy a poner y salir de algo, porque ya me empiezo a tener ese attachment hacia algo, ya estoy demasiado pegado a esto, ¿verdad? Porque necesito estar saliendo de algo para no tener ese attachment emocional. Obviamente aquí el tema hubiera sido, ¿qué pasa si cambiamos un poco el sistema a que premiemos a todo el equipo por
por lo que hacen, por la productividad del equipo, como equipo y no la productividad individual, porque obviamente eso va a producir un montón de problemas que vemos actualmente en muchos equipos y que yo sé que muchas personas hemos sufrido. Es lo que les decía, cuando empezamos a hacer ese shift mental de mi trabajo es hacer esto, nuestro trabajo es que salga esto, y empezamos a premiar y evaluar el equipo basado en nosotros como equipo y no yo como individual dentro de una parte del equipo, volvemos a reforzar el concepto que hablaba ahora de las interconexiones del ejemplo inicial de los dos equipos van a producir mejores resultados que el trabajo individual de cada una de las partes. La suma de las partes no hace el éxito del equipo, son las interconexiones entre esas partes lo que van a hacer el éxito del equipo. Hay dos frases ahí, ya casi termino aquí con esto, dígame cómo me va a medir y yo le voy a decir cómo me voy a comportar. Si usted me va a medir por la cantidad de pulgas que yo saco, me voy a dedicar a sacar pulgas, no me importa el resto. Si usted me va a medir por el éxito del equipo, ok, empecemos a trabajar como equipo, porque entonces ya yo sé que me miden como equipo. Como tech leads, y muchas veces lo he hablado con muchas personas aquí en GAP, esta conversación, un tech lead siempre es exitoso cuando su equipo es exitoso, no cuando el tech lead es la estrella del equipo. El tech lead siempre es esa persona detrás que tiene que celebrar cuando el equipo está celebrando, cuando el equipo salió todo bien, cuando el equipo está siendo exitoso. Un tech lead que cree que ser exitoso cuando él es exitoso, pero el equipo está caído, el proyecto no sale, es el peor tech lead del equipo que puede tener. Y lastimosamente, un mal sistema, y hablamos de un sistema igual, no informático, un sistema, cualquier sistema, lo modelemos, los elementos, las partes y el propósito, un mal sistema siempre va a golpear a las buenas personas todo el tiempo. Un muy buen dev, un muy buen QA puesto, un equipo muy malo, no va a durar, va a renunciar, se va a ir, nadie va a querer estar en un lugar donde lo van a tratar mal, donde todo es ilógico, donde no tiene comportamiento. Si usted me mide de una forma ilógica, no se queje, yo le doy un comportamiento ilógico, es lo que me están poniendo. Entonces nosotros como tech leads tenemos que reforzar mucho el hecho de que trabajemos como equipo, saquemos las cosas como equipo y todo va a ser un equipo muy interconectado que va a brillar. Y esa persona buena que tenemos en el equipo no se va a sentir golpeado todos los días. En resumen, ya con esto termino. Hay mucha teoría alrededor de esto es demasiado gigante, yo solo mencioné los conceptos más básicos, hay otros conceptos ahí como por ejemplo el concepto de delays. Les ha pasado que están en un elevador y empiezan a darle el botón un montón de veces esperando que baje, porque no, con una vez bastaba, pero nuestro sistema no entiende que necesita un delay, que el elevador toma un tiempo para bajar, ¿verdad? A veces esas cosas no las pensábamos, los delays en un sistema causan un montón de oscilaciones y un montón de cosas que a veces afectan. Hay unas cosas que se llaman loops de reforzamiento, otras cosas que se llaman balancing loops, hay un montón de teoría alrededor de eso. No caigamos en el tema siempre de causa y efecto. Pasa algo, lo arreglo, pero no pienso en cómo arreglar la raíz del problema realmente. Seguimos sufriendo sprint tras sprint el mismo bug. ¿Por qué? Porque nadie se sentó a ver cuál era la raíz del problema y arreglarlo bien de una vez por todas. Por hacer un cambio, empezar a hacer el cambio del sistema, realmente lo que nos va a llevar a crear soluciones nuevas, tratar de adoptar diferentes modelos mentales nos va a llevar a nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos resultados. Modelar un sistema nos ayuda a todo esto. Recuerden, no hay respuestas buenas o malas en todas estas cosas. Hay que empezar a validar todas las diversas opciones, crear más opciones para poder resolver mejores problemas. Y eso sería por hoy. Muchísimas gracias.